Bien, vamos a continuar viendo lo que son archivos y como decíamos antes, pues como los magos no es suficiente con hacer desaparecer las cosas, ahora hay que hacerlas aparecer. Así que vamos a hacer el algoritmo o vamos a hacer ya el programa para poder entrar en este nuestro archivo. Si recordamos nuestro archivo, nuestro registro, pues tiene dos líneas para trabajar, ¿no? Una que le hemos metido a mano y la otra la hemos metido ya por nuestro programa, ¿no? Así que es importante que recordemos eso para continuar con este programa. Lo que tenemos acá son dos líneas, ¿no? Yo tengo que, ahora que puedo guardar, pues ahora tengo que hacer un recorrido, ¿no? Vamos a hacer un recorrido de leer, ¿no? Vamos a leer primero antes de intentar buscar, ¿ya? Primero vamos a conseguir leer el primer registro, ¿no? Y dividirlo además. Lo importante acá no solamente es leerlo, sino dividir los 8 campos que tenemos. El nombre, la dirección, el carnet, el teléfono, el correo electrónico, el cargo, el sueldo y la fecha a la que ingresó a la empresa, ¿no? Esos son los campos que tenemos la tarea de leer. Este es el programa que hemos desarrollado y este programa lo que hacía era pues entre que lo que vamos aprendiendo y lo que vamos haciendo, lo que estaba haciendo este programita era darnos una opción para poder crear un archivo, ¿no? Acá se creaba, ¿no? Y lo otro, pues adicionar registros al archivo. Ahora mismo lo vamos a modificar de modo tal de que sea un pequeño menú que me permita pues trabajar con una creación, con una modificación de archivo y desde luego con una lectura, ¿no? Para eso, ¿qué necesitamos nosotros? Voy a ir a PCInt, necesitamos un menú, ¿no? Así que, como voy a utilizar ahora PCInt para que me interprete ciertas cosas nada más que yo quiero resolver, ¿no? Para no dejar los algoritmos, por ejemplo, yo me voy a crear aquí un menú que ya saben con la variable numérica OP. Lo voy a escribir ahora ya en minúsculas las variables, como ya saben reconocer los identificadores. Entonces ya saben que OP acá es la opción numérica que le vamos a dar a esto, ¿no? La opción número 1 va a ser, por ejemplo, crear archivos, ¿no? La opción número 2 va a ser adicionar registros al archivo, adicionar registros, ¿no? Y la opción número 3 va a ser leer registros del archivo o recuperar, leer registros del archivo. Y de esa forma lo voy a escribir. De otro modo, me va a escribir por pantalla, ¿no? Va a decirme, esa opción no existe, ¿no? No existe, ¿ya? Y nada más, punto y coma, ¿no? También necesito una opción cuarta para salir de esto, ¿no? Vamos a ver una opción 0 le voy a llamar, ¿ya? Voy a llamar la opción 0 que va a estar al principio, un poquito ordenando, ¿no? Que va a ser salir del sistema. Y todo esto me va a pedir acá leer OP, ¿no? Leer OP. ¿Por qué lo escribe en minúscula? Porque, bueno, por norma, los nombres de variables se escriben en minúscula, ¿ya? Y Visual Studio, cuando me transforma PCInt, mi algoritmo, todas las variables me las transforma en minúscula, por norma, ¿ya? Entonces, tenemos ahí el leer OP y acá tendríamos un repetir, ¿no? Tengo un repetir, ¿hasta qué? Hasta que todo esto, ¿no? Hasta que OP sea igual a 0, ¿verdad? Cuando OP sea igual a 0, entonces se acabó esto, ¿no? Porque 0 indica eh, que terminó ya la secuencia, ¿no? Ahora por jerarquía voy a meter todo esto un pasito más adelante. ¿Cómo se hace eso? Con la tecla tabulador, ¿ya? Entonces vamos a repetir todo eso así, ¿no? Así va a estar. Leer OP y obviamente va a haber aquí un mensajito, ¿no? Va a decir elegir la opción tal, ¿ya? Elija la opción deseada. ¿Vale? Acá estoy con el ID medio loco. Eso es. Elija la opción deseada. Listo, ¿no? Lo estoy haciendo ahí para que me sea más fácil y rápido. Y ahora lo que voy a hacer es exportarlo, ¿no? Vamos a exportarlo a C#.
Y una vez que lo tenemos en C#, lo vamos a llevar a nuestro código. Fíjense cómo utilizamos el intérprete, ¿no? No quiero estar ahorita pensando en sintaxis, en si está bien escrito, mal escrito, no. Así que acá voy a poner, pues, esto, ¿no? Menú le voy a llamar, menú, por si lo necesito utilizar, ¿ya? En algún momento. Ahí está. Entonces, una vez que se haya exportado, voy a ir justamente a... Tengo sistema, voy a abrirme en una ventana nueva. ¿Dónde está? Ahí estamos. Y voy a irme a nuestra materia, a buscar justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Y está aquí. ¿Ya? Ahí está el menú. Voy a llevarlo a mi Notepad++, que lo tenemos acá abajo también. Y clic, ¿no? Voy a agrandar un poquito para mirarlo y ahí tengo todo. Me voy a llevar desde dónde, ¿no? Desde que ya me ha definido, fíjense que automáticamente me define esto. Como ya sabemos, este break me va a dar un problema en el default, acuérdense de eso, pero me lo voy a llevar así como está. Miro dónde está la llave roja, aquí está, y termina acá, así que me voy hasta aquí, ¿no? Desde allí hasta aquí, siempre mirando la jerarquía de llaves, y me lo traigo, lo voy a dejar como estaba, dejo como estaba y me traigo ese código a Visual, ¿no? Y en Visual lo voy a poner, por ejemplo, después de la definición, después de la asignación, ahí está, me voy a poner esto por acá, ¿no? ¡Pam! ¿No? Y ya tengo todo eso, ya les decía que me va a observar del según el default. ¿Por qué? Porque veo que todos los case tienen un break, ¿no? Entonces, también el default es un case, solamente que este tiene un número por defecto, una opción por defecto, ¿no? Así que este break también tiene que estar acá abajo, ¿ya? Es una omisión que hace PCInt, ¿no? Que la podemos controlar dándole el mismo break ahí abajo y fíjense, ya no tengo errores, ¿no? Entonces lo puse ahí para poder armar y puse mis comentarios también para poder armar todo lo que tengo acá. Fíjense que acá me dice introduzca el nombre del archivo que desea crear, ¿no? Entonces acá lee el nombre del archivo, ¿no? Y acá construye una ruta, ¿de acuerdo? Esa ruta posiblemente la deje yo ahí afuera, pero vamos a ver esto acá, ¿ya? Voy a llevarme de entrada todo esto acá. Lo vamos a ir analizando mientras vamos haciendo los cambios, ¿no? Entonces dice que la opción 1 era crear archivos, así que voy a darle un clic y la voy a pegar ahí, ¿no? Lo pego ahí, ya saben. Hay un truquito para que todo lo que copiamos y pegamos salga de acuerdo a lo que uno espera. Y el truco es quitar la última llave, ¿no? Y volverla a poner. Por ejemplo, la quito esa y la vuelvo a poner y fíjense lo que pasa, ¿no? Ahora todo está en orden, ¿lo ven? Fíjense, me lo ha organizado mejor, ¿no? Esto estaba por acá, acuérdense, ¿no? Así que me lo ha organizado. Es un truco, ¿no? ¿Para qué? Para que Visual Studio me lo organice jerárquicamente todo y yo no tenga que estar dándole espacios, tabuladores, etcétera, ¿ya? Bueno, acá creo el archivo y dice introduzca el nombre del archivo a crear, acá se llena el nombre del archivo, acá se llena la ruta la tenemos que tener arriba, ¿no? Acá está la ruta, ¿no? Y la ruta se va a concatenar con el nombre del archivo y lo va a crear, ¿no? Acá tendría que venir la creación del archivo. Pero primero va a comprobar si existe el archivo para crearlo, ¿de acuerdo? Si existe la ruta, entonces me dice el archivo ya existe. Si esto yo quisiera cambiarlo a un negativo, ¿no? Entonces le pongo un negador al principio. Fíjense, el negador es este. Y diría, si no existe, ¿no? La ruta, ahí diríamos. Si yo la quito, diría, si existe la ruta, entonces invierto un poquito el valor de los brazos que tiene esta estructura secuencial. Es decir, este brazo que es por verdadero, al negarlo cambiaría por falso, ¿no? Ya saben que la condicional trabaja con operadores lógicos y el negador es parte de ellos, ¿ya? Así que me voy a traer, fíjense, me estoy comiendo una llave importante acá de todo. Esta llave llega hasta acá, hasta el else, ¿no? Fíjense, eso es importante notarlo, lo voy a marcar así, ¿no? Es importante notarlo. ¿Por qué? Porque ahorita me va a empezar a dar errores, ¿ya? ¿Tan? Entonces lo corto, lo voy a traer por acá, conscientemente lo estoy haciendo, ¿no?
Y me dice, si la ruta existe, entonces tengo que responderle, el archivo ya existe, ¿no? ¿Desea adicionar una línea? Ah, no, eso va a ir para otro lado. Así, el archivo ya existe. Si ya existe, me va a dar esa respuesta, ¿de acuerdo? Entonces me va a decir acá, por ejemplo, si la ruta existe, ¿no? La respuesta va a ser esta, ¿no? Olvídense de esta llavecita que empieza el if, ahorita se va a acomodar. Console write-line, el archivo ya existe. Pero si no existiese, necesito el else, ¿verdad? Todo este else. Acá, ahora sí lo corto y lo pego, ¿no? Corto. Y me traigo por este lado ese elemento. Ahora fíjense, le voy a quitar una llave aquí y la vuelvo a poner. ¿Lo ven? Ahora se acomodó esto de acá arriba, ¿ya? Seguramente en el video van a poder volver atrás y se van a dar cuenta de que sí funciona, ¿no? Entonces aquí está, no tengo errores. Si el archivo existe, me dice el archivo ya existe, no puede ser creado, ¿no? Encima. Y si no existe, me va a decir si ¿y este else? No se adicionó ningún registro, se lo quité a alguien, ¿no? Bueno, pero está funcionando. En cambio, si realmente deseo crear el archivo, ¿dónde está mi create? Aquí está. Este era el else que yo debería traerme, ¿no? Y lo dejé marcado. Control Z, Control Z, me copié otro. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Lo dejo ese y el else que me debo llevar es este de acá, ¿ya? Este de aquí. Control X. Me lo traigo por acá y digo acá, ¿no? Tan. Ahora sí. El archivo fue creado correctamente. Ahora, si no tengo errores y me dice, acá crea, ¿no? Caso contrario lo crea. Voy a quitarle esta ceñita que me puse. Cierro y listo. Todo acomodado. ¿Ya? Repito, creamos archivos. Introduzca el nombre del archivo a crear. Aquí está el nombre del archivo. Se arma la ruta, ¿no? Verifica si la ruta o el archivo existe. Existe. Entonces no hace nada. Si no existe, crea el archivo y me dice el archivo fue creado correctamente. Listo. Sale del case 1, ¿no? Termina el case 1, sale de allí y ahora nos toca el adicionar registros, que es el que tenemos acá, ¿no? Dice, ¿desea adicionar una línea de registro? Si no, si es 1, lo hace, si no, dice, no se adicionó ningún registro. Genial. Lo copio todo, ¿no? Lo copio todo, control X, lo corto y vengo a adicionar registros antes del break, desde luego. La última instrucción tiene que ser la del break, ¿ya? Voy a quitar una llave cualquiera, ya saben, para que todo se acomode bonito y yo pueda mirarlo en su espacio. Case 2, adicionar registros. ¿Desea adicionar una línea? 1 es sí, 2 es no. Viene la respuesta dice, si la respuesta es 1, adiciona. Si la respuesta es 2, dice no se adicionó ningún registro. Cuando adiciona dice, introduzca el registro de 8 campos separados por punto y coma. Ahí está, listo. Registro correctamente creado y se cierra el archivo. Muy bien, acá abrimos el archivo y acá cerramos el archivo. ¿De acuerdo? Bien. Para entender mejor esta partecita del StreamWriter, refiérase a los videos anteriores, ¿ya? Ahí estamos. Entonces ahí terminan las opciones, ¿no? Terminan las opciones, por lo menos las que tenemos, ¿no? Entonces este console read key, antes de que se cierre algo, ¿no? Debería aparecer, por ejemplo, en el case 1 antes del break, ¿no? Tan. Console read key. En el case 2, antes del break, tan. Console read key. Y así voy a poner mi console read key en cada uno de ellos para que me dé esa opción. Y el case 0, ¿dónde está mi case 0? Salir del sistema. Me tiene que dar ahí una opción. Gracias por utilizar, acuérdense, ¿no? Vamos a hacer entonces un console write line. Pero primero me voy a pegar ahí también mi... Ah, bueno, ya lo eliminé. Console write line, para salir del sistema, le vamos a decir gracias por utilizar el sistema tal. Gracias por utilizar este se va a llamar archivos versión 1.0. El versionamiento es sumamente importante, ¿no? Es decir, que cuando ustedes vayan programando, siempre vayan guardando como nuevos archivos, nuevos proyectos, las nuevas versiones. Es importantísimo para volver atrás, entender mejor o hacer modificaciones realmente completas, ¿ya? Se le llama versionamiento y es algo que acompaña al desarrollador siempre, ¿no? Bueno, estamos ahora en leer archivos, caramba, ¿no? Hay que leer un archivo, hay que leer un registro en realidad, ¿ya?
¿Cómo hago yo para leer un registro, no? Pues hay que entender que la recuperación de datos es tan complicada como el registro de datos, ¿no? Y en la recuperación de datos no solamente tengo que estar, pues, listo como para recibirlo, ¿me entienden, no? Sino que lo que tengo que hacer básicamente es tomar una línea del registro y de esa forma comenzar a trabajarlo, ¿ya? Si hay un stream writer, pues hay un stream reader también, ¿de acuerdo? Voy a observar si tengo habilitado la librería. Sí, la tengo. Es System.io, Input, Output, sistema, punto, entrada o salida, ¿no? Entonces, ya tengo todo eso habilitado, por lo tanto, el Stream Reader también estará habilitado. Vamos a probarlo, ¿no? En la lectura de registros, por ejemplo, voy a poner Stream. Ahí está, lo tenemos, ¿no? Fíjense, acá abajito me dice, implementa un System.io Text Reader y lee los caracteres de una secuencia de bytes en una codificación determinada, ¿no? Ahí tenemos el Stream Reader. ¿Por qué necesitamos streamear? Voy a hablar mal, ¿ya? Ya explicamos también lo que era el streaming, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí la primera línea, ¿no? No es la que realmente me sirve, sino la número 25, ¿no? Entonces tengo que tener el archivo en stream, ¿no? Para que me siga dando líneas en tanto yo las necesite. Y cuando yo encuentre la que necesito, entonces procederé a cerrar el archivo, ¿ya? Bueno, este Stream Reader, ¿no? Acá está, fíjense. Este Stream Reader, que también se me presenta como una clase, lo entenderemos, repito, más adelante. En este caso voy a abrirme un objeto que se va a llamar B, ¿no? Y este objeto va a ser igual a un New Stream Reader, así se le llama. Voy a crearme esta instancia, ¿no? A un New Stream Reader, ¿no? En una ruta, ¿no? En una ruta, ¿ya? Esa ruta, ya saben que cuando yo pongo esto así, estoy hablando de que acá adentro tengo que meter un dato, ¿no? Entonces ahí yo voy a meter la ruta, ¿ya? Y cuando tenga la ruta, B se va a ser el objeto que trabaje en streaming para la lectura. Reader significa leer, ¿no? Para la lectura de líneas dentro de un archivo, ¿de acuerdo? Entonces, yo necesito una... Ahora sí voy a establecer mi línea. No la voy a poner acá, la voy a poner en nuestro espacio de definición de variables, ¿no? Necesito otra como cadena, necesito a una línea. Esta línea va a ser la que va a cargarse de algo, ¿no? Es más, necesito inicializarla la línea. Necesito que la línea empiece en vacío, ¿de acuerdo? Como es una cadena, no le pongo igual a 0, sino le pongo igual a vacío, ¿de acuerdo? Ahí está. OP es un entero, la voy a poner en el espacio de las definiciones, ¿no? Ahí está. ¿Están? Y voy a traerme acá como los enteros. Por ahí voy a necesitar variables enteras, así que las voy a poner. Y metodológicamente, ¿qué estamos haciendo en esta segunda parte? Estamos asignando valores, estamos inicializando, aquí le voy a poner así, asignaciones, ¿no? Y posiblemente lecturas, ¿ya? Esa es nuestra segunda parte, ¿no? Donde nosotros asignamos valores o inicializamos variables. En este caso estoy inicializando línea, ¿ya? Línea la voy a usar aquí, ¿no? La voy a usar en la lectura de los registros, acá voy a usar línea, ¿no? Y línea, es la que se va a ir cargando, ¿no? Imagínense que yo diga línea va a ser igual, ¿no? A B, ¿no? Y que B punto, ¿se acuerdan que yo utilicé acá arriba el A punto writeLine, ¿no? Fíjense, acá tenemos A punto writeLine, es decir que A como adicionaba texto en la ruta, entonces ahora escribe un registro dentro de esa ruta y ese registro es la respuesta número 2, acuérdense ahí. Así que yo voy a poner B punto, y ahora lo que quiero hacer es leer, ¿verdad? Entonces voy a hacer un read line, vamos a leer una línea, ¿de acuerdo? Vamos a leer una línea, ¿no? Y al momento de hacer esta lectura de la línea, pues ya la voy a tener cargada, ¿verdad? Ya la voy a tener cargada ahí, a ver.
Errores ninguno. Al tenerla cargada, ya tengo la línea cargada, entonces la voy a mostrar antes de procesarla, la quiero mostrar. ¿Ya? Voy a venirme y voy a hacer un console write line y quiero que me muestre esa línea por pantalla, ¿no? En vez de que me muestre esto, me va a mostrar qué cosa, la línea. ¿Listo? Así de sencillo, ¿no? Es decir, que estoy entrando, abriendo una instancia de lectura en la ruta, ¿no? La línea va a ser cargada de esa instancia, es decir, de ese archivo, y me va a mostrar la línea por pantalla. Me va a esperar una tecla y luego va a devolverme ese valor. ¿Ya? Vamos a volver arriba. Ahora, el punto es que la ruta no está llegando al case 3 completa. Fíjense, ¿no? Fíjense, no está llegando al case 3 completa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora que lo metimos dentro del switch, dentro de la estructura según, cada case es independiente. Recuerden ustedes que para poder hacer funciones, nosotros sacamos de los case, ¿no? Y los convertimos en funciones. Y al hacer eso, indicamos de que cada case, como cada función, también es independiente una función o un case del otro. Es decir, que acá arriba, por ejemplo, se está haciendo toda la ruta, se conforma toda la ruta, pero acá en la lectura de los archivos, esta ruta está viniendo, si alguien no hubiese entrado en el case 2, vendría la ruta como era, es decir, sin el nombre del archivo, ¿no? Llegando simplemente hasta la carpeta, ¿no? Eso hay que tener bien en cuenta cuando uno programa. ¿A qué variable estoy llamando? En este caso estoy llamando a una variable que se modifica dentro de otra función, es decir, dentro de otro case, ¿ya? Y como estos cases son individuales, no va a entrar al case 2 y luego va a entrar al case 3, no. Es o entra al case 3 o entra al case 2. Por lo tanto, si yo digo leer registros de un archivo, no debe suponer el sistema que ingresó al case 2. Nunca ingresó. O al case 1, donde se arma la ruta, ¿no? Lo que tengo que hacer nuevamente es hacer que la ruta esté igual que acá afuera. O, en todo caso, trabajar la ruta dentro de cada uno de estos espacios, ¿no? Fíjense que si yo trabajo como función, es decir, traigo mi ruta donde la use, ¿no? Donde yo use ruta, la tengo allí, voy a cortar eso por ese lado y voy a traerlo, por ejemplo, en el case 1, se está armando ruta igual a ruta más el nombre de archivo. Antes de que pase eso, yo defino la ruta aquí. Entonces ya no tendría problema a ese lado, ¿de acuerdo? Por lo menos en el case 1, ¿no? En el case 2, reviso. Acá está adicionándose a la ruta, pero ¿cuál ruta estamos viendo? Esta ruta que ya tiene un nombre de archivo, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer no solamente es llevarme la ruta, sino llevármelo todo, ¿de acuerdo? Me lo voy a llevar todo, control C, y acá, pues, cuando me diga desea adicionar una línea de registro, ¿no? Acá, a este lado, yo antes de esto ya tendré que definir todo eso. Y le volveré a pedir, introduzca el nombre del archivo que desea o en el que desea adicionar. En el que desea adicionar. En el que desea adicionar. Adicionar registros. ¿Verdad? Entonces ahí me va a recibir el nombre del archivo, lo va a concatenar con la ruta y tendré la ruta completa por este lado. ¿De acuerdo? Tendré la ruta completa por este lado. Voy a quitarle scroll, ahí está. Y ahora me voy a llevar todo esto, también control C, lo copio, ¿no? A donde se vaya a utilizar, ¿ya? Un segundito, por favor. Así es que revisamos, si no le falta a nadie, acá me dice que tengo un errorcillo, ¿no? No le voy a hacer seguimiento todavía, voy a echarle una miradita a todo, ¿ya? Nuevamente case 0, todo bien. Case 1, ruta, todo bien. Acá tenemos file create ruta, y ruta está fuera de los ifs, ¿no? Está muy bien. Case 2, tengo acá la ruta donde adicionamos, acá me va a pedir el nombre para adicionar los registros, acá tengo la adición, este también acá, y la lectura, acá me falta, ¿no? Acá la lectura, pego, ¿no? Y nuevamente, para que se acomode, voy a quitarle y le pongo, ahora sí. Entonces dice, introduzca el nombre para leer el nombre de archivo del que desea leer, ¿no? Del que desea leer registros. Leer registros.
¿ya? Entonces vuelvo a meter el nombre del archivo y esto pues cargará, ¿no? Se arma la ruta del archivo y acá la puedo usar, ¿no? Lo estoy trabajando con criterio de función, ¿de acuerdo? Con criterio de función. Es importante que en esta etapa ya de la programación ustedes entiendan de que hay ciertas estructuras dentro de las estructuras, ¿no? Por ejemplo, dentro de la estructura switch, ¿no? Están sus subestructuras que se llaman case, ¿de acuerdo? Si esto lo vemos en otros lenguajes de programación, ni siquiera dice case, simplemente son llaves abiertas y cerradas, ¿no? Pero son subestructuras. Dentro de la estructura if, ¿no? Tenemos una subestructura por verdadero y dentro de la estructura else que acompaña if, tenemos una subestructura también de este tipo. Es más, en la programación yo puedo crearme una estructura sin ningún problema. ¿Lo ven? Abro llaves y cierro llaves, ¿de acuerdo? Me puede permitir, pues, tener un control, un mejor control de las estructuras que estoy manejando, ¿no? O grupos, si quieren, de instrucciones. Lo interesante de esto, y por qué lo nombro, porque ustedes tienen que entender de que si estoy en la estructura else, en el si no, todo lo que pase por acá se va o va a ocurrir en tanto no ocurra nada por este lado. ¿Por qué digo eso? Porque si acá quiero utilizar nuevamente la variable ruta, tendré que volver a leer. No puedo suponer que en el verdadero de la estructura secuencial if o si, entonces, ¿no? Ruta ya se ha leído, ¿verdad? Si yo quiero utilizar acá ruta, ¿no? Por ejemplo, acá puedo poner, fíjense, ¿no? Vamos a ver el error que me da. Console writeline ruta, ¿no? Entonces, me da la variable, pero básicamente no hay nada que mostrarme, ¿no? Acá me está diciendo, observemos que me dice variable local no asignada. Significa que aún así ruta esté definida en la estructura previa o en la subestructura previa de verdadero, ojo que este está por falso, ¿no? Ruta no es leída implícitamente, es decir, la computadora no va a hacer un trabajo del que no haya sido ordenado o asignado, ¿no? No le hemos pedido que haga eso, ¿de acuerdo? Así que va a hacer solamente lo que tenga, ¿no? Por esa razón me la está observando, porque no la puedo utilizar en este contexto, ¿no? En este mini contexto le llamaré yo. ¿Por qué? Aún así haya sido definida en la estructura anterior, no se supone que acá también sea autodefinido. Ese concepto es fundamental en la programación, en el manejo de jerarquías y en el manejo de el concepto, la noción de una subestructura. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta son lo que ocurre dentro de cada línea de ejecución, porque yo puedo definir una variable y a la vez asignar un valor, ¿me entienden? Si yo utilizo eso dentro de una estructura cíclica, ¿no? Y la defino en la línea, solamente va a durar esa variable por lo que dura esa estructura. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, en una estructura para, ¿no? Yo defino una variable y esa variable y conserva su valor en tanto siga estando dentro de la estructura. Pero cuando salimos de la estructura, si yo quisiera utilizar el valor de i, el valor de i no sería el que yo esperaría para poderlo utilizar. Por ahí me diría que la variable i no ha sido asignada, pero yo diría, en la estructura anterior sí ha sido asignada la variable i, se ha usado, sí, pero solamente vive esa variable en tanto viva esa subestructura, ¿no? Ojo lo que digo acá, no es que se pierda el valor, sino que por ahí el valor que voy a utilizar es un valor que no estoy calculando que sea el que necesito, ¿de acuerdo? Bueno, una vez hechas estas modificaciones y habiendo obtenido 0 errores, ¿no? Es momento de probarla, ¿no? Hay que probar esa estructura, o mejor dicho, ese programa, ¿no? Y lo que voy a hacer seguramente, lo que va a pasar acá, es que va a recuperarme la primera línea nada más, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá estamos en adicionar y leer registros del archivo, ¿ya? Entonces va a entrar, me va a decir, introduzca el nombre del archivo, voy a poner el nombre del archivo, se va a concatenar a esta ruta que yo había planificado antes, ¿no? Y luego se va a crear una instancia donde me va a permitir leer esa línea, ¿no? Lo que no estoy considerando acá es el cierre del archivo, ¿no? Y yo lo único que tengo que decir es b.close. Ya les dije que una vez abierto,
ahora tenemos la obligación de cerrarlo. No podemos dejarlo abierto. ¿Por qué? Porque otro procedimiento podría estar necesitando usar ese archivo. Ese concepto siempre hay que tenerlo. Abro un archivo, cierro un archivo en el mismo cuerpo de código, ¿ya? Así que eso nos faltaba. Acá esperamos y listo. Me falta un mensaje que me diga, ¿no? La lectura ha sido correcta. No, ya me va a mostrar esto por pantalla. Se cierra el archivo y me espera. Sí, no necesito. Me va a mostrar esa línea, ¿no? Vamos a mirar, ¿ya? Inicio. Operación compilar iniciada, me indica compilación correcta, ¿no? Por ahí en algún momento les da un error de compilación, ¿ya? Hay que volver a reiniciar la ejecución del programa, ¿no? Si en la ejecución del programa me vuelve a dar el mismo error, lo que tienen que hacer, si están seguros de que el programa está correcto, ¿no? Es cerrar el programa y volverlo a cargar por Visual, ¿no? No crean que no comete errores, sí comete errores, ¿no? Dentro, así que hay que volver a recargar el programa. Elija la opción deseada, me está diciendo acá, ¿no? Me está preguntando sobre qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, voy a crear archivos. Vamos a probar la opción número 1, y me dice introduzca el nombre del archivo que desea crear. Yo ya tengo un archivo, ¿se acuerdan? ¿Dónde está sistema? Aquí está data, ¿no? Voy a ponerlo ahí. Y le voy a poner el mismo nombre como para que se dé cuenta de que no puede crearme un archivo nuevo. Así es como lo hemos programado, ¿no? Data.txt, enter, y me dice el archivo ya existe. Tendría que rebotar, y me dice elija la opción deseada. Me olvidé poner un limpiar pantalla, ¿no? Entonces, elija la opción deseada. Ahora quiero la opción número 2. La opción número 2 es adicionar registros, ¿no? Vamos a tardar, pero lo vamos a hacer, ¿ya? Me voy a traer mi chanchullo por acá abajo, ¿no? Y, a ver, ¿qué está pasando por acá? No, me voy a traer acá el data es el que estamos trabajando, ¿no? Bueno, elija la opción deseada. Entonces voy a adicionar un archivo en número 2. ¿Desea adicionar una línea de registro? No. Perfecto, no voy a adicionar. No se adicionó ningún registro. Muy bien, ahí vamos. Elija la opción deseada. Vamos al 3, ¿ya? Case 3, leer registros del archivo. Vamos a leer la primera línea del archivo. Entonces es la número 3. 3, introduzca el nombre del archivo que desea leer registros. Muy bien, el nombre del archivo es data.txt. Y ahí está. Me leyó la línea, fíjense, la tengo en pantalla, ¿no? La leyó, entró al archivo, la leyó, lo cerró y me está esperando una tecla. Aquí estamos en console read key, aquí está, ¿no? Ahí estamos. Y apenas yo le doy un enter, elija la opción deseada, 0, ¿no? Gracias por utilizar y se fue. Me falta un console read key al final para que no se vaya y se cierre sin darme la despedida oficial. Este de acá, que creo que se lo borré hace rato, ¿ya? Y funciona correctamente, ¿no? Como pueden observar, hace la lectura apropiada del archivo.